Me llamo Emilio Sastre, aunque no soy natural de Conil. Llevo 40 años en Conil, por tanto casi me considero de Conil. Mis hijos son de Conil, sigo viviendo en Conil. En mi profesión hasta hace unos días ha sido maestro, digo eso porque estoy jubilado. Y unas experiencias que tuve con mis alumnos pues me hicieron descubrir ciertos datos sobre este lugar emblemático en que nos encontramos, la mina de azufre, que me gustaría que quedasen reflejados en este vídeo para que todo el mundo pueda saber por lo que nosotros conseguimos ver en unos documentos que hicimos. Tal como observamos la mina, no es una mina al uso, pues ni observamos vagonetas ni galerías. Lo único que vemos son montículos, mucha vegetación, y lo que hace es que no hubo galerías, o en principio no hay ningún estudio que dijese que esta mina se hizo con galerías, y lo que queda solamente es una mina en hibernación. No viene nadie por aquí, no está en explotación. Esto hubiese sido un lugar emblemático, y creo que históricamente y culturalmente lo es, puesto que veremos cómo a lo largo de la historia varios personajes históricos y científicos han venido a la mina a hacer sus estudios, pero a nivel del pueblo, de la gente, pues tiene poco conocimiento sobre ella, por varias causas. Principalmente se asienta en una finca privada, el paso está controlado, no da trabajo a nadie porque la mina no está en explotación y por tanto el conocimiento es mínimo, pero sí, durante todos estos años que llevo yo, más de 30 años dedicándome a conocer esto, sí me hubiese gustado que el pueblo de Conil y gente que viene a Conil tuviese un conocimiento más certero sobre esto. Lo que sí voy a intentar en estos minutos que tengo en este vídeo, intentar contar algunas cosas para que queden reflejadas. Vamos a ver, en la situación de la mina vemos que son varios cerros las que lo rodean. Tenemos allí el Cerro de las Gorrionas y el Cerro de Cabeza Rubia. La mina se encontraría en un valle, este valle que tenemos aquí abajo. Hoy en día vemos la autovía que circunvala Conil, la autovía que nos lleva a Conil, a Vejer y por la parte norte a Chiclana. Y allí en el fondo hay una zona gris que también es conocida por los lugareños, se llama Hinojera, porque en un tiempo antiguo la utilizaban para coger sal común, para utilizarla en sus condimentos de sus casas. Y el punto más alto del término también lo tenemos allí al norte, en aquellas casas de allí, que es el punto de la Vigía. En cuanto a cuándo se explotó esta mina, de la época antigua, de la época romana, lo único que tenemos son dos piezas de un molino que creemos que servía para moler el azufre, que se encuentra en el Museo de Raíces Conileñas, encontrado en esta mina, y los anteriores dueños nos lo cedieron al Colegio Los Molinos y el colegio se lo cedió a Raíces. Entonces nos hace suponer que en tiempos antiguos de los romanos parece ser que esta mina estuvo en explotación, pero no hay ningún dato que avale este hecho que yo acabo de decir. Si nos vamos al siglo XIII, cuando se intenta repoblar esta zona y de personajes, de personas que intenten trabajar los terrenos y que intenten defender la frontera contra los árabes que intentaban hacer incursiones, pues dos profesores, el profesor Ladero y el profesor González, de la Universidad de Sevilla, pues tienen un estudio sobre la población en el siglo XIII y XIV de la zona de Vejer. Y lo curioso de ello
es que a través de documentos que ellos, me imagino, seguro, que han tratado y han buscado, hablan de un poblado, una aldea, un asentamiento que en el siglo XIII se llamaba Minas y situado precisamente en esta zona. Incluso van más allá porque dicen cuáles fueron los primeros pobladores o habitantes o dueños de este terreno que en aquel siglo XIII y XIV se conocía con el nombre de Minas. Damos un salto un poco brusco y a mitad del siglo XVIII el duque de Medina Sidonia, dueño de la mina, pues sabe de la importancia del azufre, intenta que personas bajo su mando intenten sacar azufre de la mina y las envían al Museo Nacional de Madrid. En aquel entonces, el siglo XVIII, los gabinetes finales del XVIII, principio del XIX, los gabinetes de historia natural pues estaban en auge, hoy en día tienen otra función, y entonces el azufre de Conil llega en muy mal estado al Museo Nacional, pero se percatan allí de que ese azufre que ha llegado al Museo Nacional de Madrid debe volver a traer, o deben volver a venir aquí a Conil a buscar unas piezas en mejores condiciones. Entonces, el primer ministro de aquel entonces, Floridablanca, el conde de Floridablanca, habla con el responsable del museo, el bibliotecario Clavijo, y le dice que tiene que enviar a alguien a la zona para buscar piezas de azufre para luego enviarlas al museo. Envía un recolector Molina, viene a esta zona en el año 1791, habla con el duque al principio parece ser que le pone pegas, no quiere hacerse cargo de los gastos que conlleva el sacar azufre, pero consigue al final que Molina, con una serie de trabajadores de la localidad de Conil, pues intenten sacar o saquen azufre de Conil. Este azufre que sacan de Conil llegan al museo, según datos que hay, en mayo de 1792. Todos estos datos que yo estoy diciendo se reflejan en un libro escrito en el año 1944 por el padre Barreiro, que habla del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y en uno de los capítulos se lo dedica al azufre de Conil, que un poco más adelante le haremos una pequeña lectura de este azufre, cómo llega a Conil. Cómo llega a la mina, al Museo Nacional de Madrid. A mí me llamó mucho la atención cuando investigué todo esto, cómo un naturalista y viajero y botánico del siglo finales del XVIII, principios del XIX, el 5 de marzo de 1804, era un viajero, le gustaba viajar por toda España. Cuando hace el viaje a Andalucía, uno de los puntos que quiere visitar es Conil. En su libro, en un libro que tiene sobre viaje científico andaluz, pues habla de la población, de las costumbres, de las obras, de los oficios, de los cultivos, de la pesca, en especial de la almadraba. Se para mucho en las plantas, al ser botánico está claro que uno de esos intereses son las plantas, pero sobre la mina escribe algo que sí me gustaría que quedase constancia. Dice lo siguiente: la famosa mina de azufre de Conil era el objeto que nos hacía desear más la llegada a este pueblo. Qué hielo para un entusiasta de la naturaleza el oír a alguno de los principales del pueblo dudar de su existencia o ignorarla de todo punto. Es decir, parece ser que la gente importante de aquella época, estamos a principios del siglo XIX, de Conil, pues no le daba importancia a la mina, o no tenía incluso ni sabiendas de que existía una mina de Conil. Sin embargo, él habla con lugareños de Conil, lo traen a la mina, hace un estudio de la mina, incluso habla
de que existía todavía unas paredes donde se fundía el azufre. Nosotros lo hemos intentado buscar y lo más parecido que hemos encontrado es un pozo en la parte baja de la mina, en la parte sur, pegando con el arroyo. Entonces no sabemos si se refiere a ese pozo que era donde se fundía el azufre. Habla un poco del azufre de Conil, de la importancia, de cómo el Museo Nacional años atrás había venido a Conil, lo había mandado al recolector a coger azufre. Entonces nos hace ver de la importancia que tiene este azufre de Conil. Varios mineralogistas de la época, pues aprovechando de que han visto azufre, y azufre muy importante, sobre todo por la cristalización en el Museo Nacional, pues entonces lo que hacen es mandar a emisarios a la mina o a Conil para coger piezas y poderlas llevar a su museo. Había un problema grave, y es que una vez que sacaron a finales del siglo XVIII el azufre, se hizo un edicto real por el cual estaba totalmente prohibido coger azufre de la mina de Conil. Incluso llegaron a los pozos que hicieron, llegaron a taparlos para que nadie pudiese coger azufre de Conil. Eso tenía una idea muy clara, era conseguir que solo el que estaba en el Museo Nacional era el que figurase en dicho museo y no en otros de Europa, o que ellos mismos se encargasen de hacer intercambios o ventas con museos de toda Europa. Nos llama la atención que en 1850 visita este yacimiento Antonio Machado, el abuelo del poeta sevillano. Era también científico, profesor de instituto y de universidad, y lo que hace es coger también unas muestras. En aquel entonces ya se podía por lo menos escarbar, recoger muestras, las lleva al Museo de la Universidad de Sevilla, y hoy en día todavía se pueden observar dichas muestras. Los principales museos de Europa de aquella época y de hoy en día disponen de azufre de Conil: Estocolmo, Berna, algunos de Italia, varios de Francia, el British Museum en la sección de naturales de Inglaterra. Es decir, los principales museos de Europa disponen de azufre de Conil. En 1910, Salvador Calderón, que es un mineralogista importante, pues escribe un tratado sobre minerales, los minerales de España, y al hablar sobre el azufre en la página 43 dice lo siguiente: los mejores yacimientos de España y los más conocidos del mundo científico por la magnificencia de sus cristales son los situados a 1,25 leguas al este de Conil, entre Cádiz y el Cabo de Trafalgar. Los museos de Madrid y Sevilla y casi todos los de Europa poseen espléndidos ejemplares. Nos habla de la importancia del azufre de Conil. No en la cantidad, pues posiblemente eso hizo que esta mina no se explotase, efectivamente una mina pequeña, la cantidad no hubiese sido suficiente, y hay yacimientos en el mundo de azufre pues que este yacimiento no podría competir, como son los de Estados Unidos, los de México, los del Golfo en Estados Unidos, los de Florida, Japón, Polonia, Italia. Por eso esta mina ha permanecido muerta o dormida durante esta cantidad de años. Y para terminar, sí me gustaría leer también unas páginas de un libro que escribió el padre Barreiro, que hicimos antes mención de él, escrito en el año 1944, que se llama El Museo Nacional de Ciencias Naturales, y le dedica 6 páginas al azufre de Conil. Y entre otras cosas dice: y vamos a escribir ahora el historial de una de las joyas más valiosas que realzan los espléndidos salones mineralógicos de nuestro Museo Nacional de Ciencias Naturales. Nos referimos a los grandes trozos de marga grisácea calcarífera, tapizados de abundantes y magníficos cristales de azufre y procedentes de Conil
en la provincia de Cádiz. Y hace referencia a cómo esos cristales llegaron al Museo Nacional a finales del siglo XVIII. Entonces, creo que ha sido así, a grandes rasgos, lo que se puede decir para ver la importancia del museo, pero para terminar, aunque nos vamos a volver unos años atrás, en el año 1867 se celebra la Exposición Universal de París, una exposición que se realiza en distintas ciudades del mundo cada X años. Recordamos la que se celebró en Sevilla, la Exposición Universal de Sevilla. Bueno, pues la del año 1867, la que se celebró en París, España acudió con varios objetos y entre ellos llevaba una muestra de azufre de la mina de Conil, precisamente la misma que se halla en el Museo Nacional de Madrid expuesta, que durante mucho tiempo tuvieron que retirarla porque la gente, cuando llegaba al Museo de Madrid a ver los minerales, se paraban en la pieza grande, tiene más de 1 metro de longitud, se paraban a observarla y con pequeños martillitos se dedicaban a romper cristales y a llevárselos para su casa de recuerdo. Bueno, pues papá, yo me acuerdo que cuando veníamos, nos trajiste de pequeño aquí al colegio con todos mis compañeros y tal, y veníamos a echar el día, vamos, varios años, no solo con mis compañeros, pero no me acuerdo cómo hacíamos todo esto, todas estas cosas. ¿Cómo se inició? ¿Cómo se inició? Sí. Bueno, yo llevaba en Conil, ya he dicho que llevo 40 años de maestro en Conil, yo llevaba en Conil desde el año 72, pero a principios de los años 80 vengo a traer a un conocido a la mina de Conil, que yo sabía de la existencia por los libros de texto, pero yo no sabía el emplazamiento exacto de la mina, y recuerdo que preguntábamos en el pueblo, oye, ¿y la mina? ¿Dónde se encuentra la mina? La gente no nos daba ninguna explicación de la mina. Entonces, preguntando, conseguimos llegar aquí. Se me ocurrió a mí que digo, bueno, ¿y esto qué es importante porque viene en los libros de texto? ¿Por qué a los alumnos del instituto, en aquel entonces era colegio público Los Molinos, no les propongo yo a los alumnos de octavo? Tú todavía eras pequeño, estabas en otro curso. Yo recuerdo que tú en el año 81 tenías solo 4 años. ¿Cómo en aquella época tú le presentaste a los alumnos, o como yo le presenté a los alumnos el trabajo? Yo le dije, oye, ¿queréis que la clase de ciencia natural a lo largo del curso, en vez de ser una clase pues normal y demás, la hagamos pues dedicada íntegramente a investigar sobre la mina de azufre de Conil? Claro, los alumnos en esa época lo que quieren es cuanto menos estudiar y más conocer cosas a través de otra forma de hacerlo. Les pareció la idea importante y durante varios cursos pues estuvimos escribiendo a museos de toda Europa, geólogos, personas importantes, archivos, incluso visitamos algunos, visitamos museos, hicimos fotografías, y todo eso pues hizo que empezásemos a descubrir la importancia del yacimiento. Fíjate, tú 10 años después, estuviste en octavo con 13 años, es decir, en el año 87, y tú recuerdas cuando veníamos aquí, pasábamos el día. Recuerda que no solamente os explicábamos la mina, había un cuadernillo que rellenábamos. Me acuerdo. Nos parábamos en una arboleda y jugábamos nuestros partidos de fútbol, y cuando llegábamos a clase pues hacíamos una apuesta en común, y bueno, no sé la experiencia que tú tienes de aquello. Sí, no. Aquello es inolvidable, además que hoy en día compañeros míos de mi promoción aún recordamos cómo nos traías al campo y pasábamos el día entero en la mina de azufre y un poco más allá también cogiendo fósiles. Efectivamente. En el cerro de Cabeza Rubia, aquí en esta parte hay un yacimiento de fósiles que también lo cogíamos. Con todo eso lo llevamos al colegio, hacíamos una apuesta en común y demás. Ha pasado muchos años, pero estoy me acuerdo.